Tenemos noticias de última hora. El lado iraní ha empezado a atacar objetivos estadounidenses hoy. Esta mañana, el presidente Trump, hablando desde el despacho Oval, presumía un poco de que iba a lanzar una cuarta noche consecutiva de ataques, y todo el mundo estaba esperando que eso ocurriera. Pues bien, al parecer los iraníes decidieron no esperar esta vez a que les golpearan primero, y parece que han dado el primer golpe hoy. Solo podemos imaginar que dentro de poco, quizá incluso mientras estamos en directo, Estados Unidos lanzará su ataque de represalia, o su ataque inicial. Puede que ni siquiera sea una represalia, pero esto demuestra cada vez más cómo está la situación. El alto el fuego básicamente se ha acabado, y nadie sabe muy bien en qué punto estamos ahora. ¿Esto es como una guerra total? ¿O es más bien como decir, voy a lanzarte unas cuantas piedras y tú me lanzas otras, más o menos así? ¿Y con qué objetivo? ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, vamos a hablar un poco de eso, y también de algunas de las consecuencias, más allá de lo que pasa cuando caen los misiles. Hoy vuelve con nosotros Mike Adams, fundador de Brightsham Platforms y conocido como el Health Ranger. Me encanta ese nombre, ya lo hemos tenido aquí antes, y sigo todo lo que publica en X cada día. Podéis ver su cuenta ahí mismo. Mike, bienvenido al programa. Pero dime, ¿qué opinas de esta nueva dinámica? Porque en lugar de esperar a ser atacados y luego responder, parece que esta vez los iraníes han decidido tomar la iniciativa. Bueno, gracias Daniel por invitarme. Siempre es un honor estar contigo. Aprecio mucho tu programa. Y tienes razón, esta escalada en la que estamos va a acabar teniendo consecuencias catastróficas para el mundo y al final también para los ciudadanos de Estados Unidos. Y sé que por eso querías que viniera hoy, así que hablaremos de algunos detalles sobre el porqué. Pero esto no es algo aislado que ocurra al otro lado del mundo y no nos afecte. Si no encontramos la paz, si no reabrimos el estrecho de Hormuz al tráfico normal, y con eso me refiero a como mínimo 100 barcos comerciales al día durante 100 días seguidos, si no volvemos a eso, las consecuencias para el mundo serán catastróficas durante muchos años. De eso hablaremos. Sí, lo haremos. Y por desgracia, espero que alguien de la Casa Blanca esté escuchando este programa, porque parece que no son conscientes de estos efectos acumulativos. Solo están mirando las X y los círculos en el tablero de ataque. ¿Cuántos objetivos hay? De hecho, acabo de hablar por teléfono hace unos minutos con Larry Johnson, exanalista de la CIA y amigo de este programa, y me decía que según su análisis, hay básicamente 1000 objetivos distintos, repartidos por todo Irán que habría que intentar atacar. Y con estos 80 disparos aquí, 100 allá, 130 en otro sitio, en estos intercambios de ida y vuelta, me dijo que primero no son tan importantes, porque todos los objetivos realmente relevantes ya se habían atacado en la primera fase. Y los que de verdad importan para controlar el estrecho están bajo tierra. Así que no va a importar cuántos objetivos alcances, porque eso no va a cambiar el hecho de que Irán controla el estrecho. Por otro lado, él dijo que Irán solo tendría que disparar contra unos 10 objetivos generales, las 10 bases que tenemos allí, y seguirían machacándolas. Y por lo visto, eso es lo que está ocurriendo incluso ahora mismo. Gary está mirando a ver si encontramos algún titular activo sobre eso. Pero esto demuestra lo inútil que es todo. Vamos a lanzar ataques contra el lado iraní y no va a tener ningún efecto sobre el problema principal, que es sacar de sus manos el control del estrecho de Hormuz para que seamos nosotros quienes lo controlemos. Y a cambio nos están golpeando en objetivos que están todos en superficie. Así que cada ataque suele alcanzar algo que nos importa. Y lo más importante, como señalabas, es que ese estrecho sigue cerrado. Sí, la simetría de esta realidad bélica favorece claramente a Irán, y Estados Unidos está librando una batalla cuesta arriba. Quiero decir, piénsalo, ahora mismo, incluso según el secretario de Estado Marco Rubio,
Lo único que intentamos es volver a la situación en el estrecho, tal y como estaba antes de que Trump iniciara esta guerra por decisión propia. Eso, para mucha gente, ya se consideraría una victoria. Simplemente restaurar lo que había. Y eso nunca va a ocurrir si seguimos bombardeando Irán o intentando invadir Irán, que parece ser... Bueno, tú has entrevistado a invitados, has hecho análisis sobre esto. Parece que el ejército estadounidense está preparando las condiciones para una posible invasión terrestre, quizá después de las elecciones de mitad de mandato. ¿Quién sabe? Pero no veo cómo eso podría ser otra cosa que una catástrofe en sí misma. Me da la impresión de que la única jugada que sería una victoria para Trump y también para el mundo, y que además evitaría una hambruna masiva en 2027 y en adelante, sería que Estados Unidos encontrara la forma de detener esto y marcharse, dejar que el estrecho funcione. Incluso si Irán quiere cobrar un peaje del 1%, eso desde luego es mejor que el 20% que yo prometí ayer. ¿Verdad? Sabes, merece la pena recordarlo en este contexto. El 27 de febrero de este año, el estrecho estaba abierto y sin obstáculos, y pasaban entre 100 y 130 barcos al día, como había ocurrido durante décadas. No había ningún problema. Y de repente aquí estamos. Primero probamos con bombardeos, luego intentamos un bloqueo para bloquear el bloqueo. Eso no abrió nada. Después probamos con el memorando de entendimiento. Y aquí viene la parte realmente extraña. Si simplemente hubiéramos dicho, vale, tenemos este memorando de entendimiento, firmamos el documento que decía, en el párrafo número 5, que los iraníes pueden gestionar esto durante 60 días sin cobrar peaje, que ellos deciden cómo se va a abrir y que tienen 30 días para hacerlo. Si hubiéramos hecho eso y nos hubiéramos quedado quietos, ahora estaríamos en torno al 50%, quizá incluso más, porque llegamos a un tercio antes de empezar a decir, ¿sabes qué? Voy a añadir algo aquí con este corredor sur alrededor de Omán. Y eso lo estropeó todo. Así que deshicimos lo poco que se había conseguido con el memorando. Sí, bien dicho. Pero también quiero recordaros a ti y a tu audiencia que incluso si se restableciera el tráfico normal de barcos, los efectos a largo plazo de todo esto van a durar claramente muchos años. Y creo que la narrativa y la comprensión de las consecuencias deben centrarse en los efectos posteriores de lo que está ocurriendo ahora, o de lo que ya ha resultado dañado. Por ejemplo, el campo de Ras Laffan, en Qatar. Allí, si no me equivoco, hay 14 trenes verheerlijk. No se maneja cuestas vías en el single de Procurn. Dos de ellas fueron destruidas. Eso ocurrió hace un par de meses, cuando Irán respondió y destruyó un par de esos trenes de gas natural licuado. El tiempo de reparación, según la propia Qatar Energy, es de entre 3 y 5 años. Así que incluso si Trump firmara un acuerdo de paz real y lo cumpliera, algo que ahora mismo parece poco probable, pasarían de 3 a 5 años antes de volver siquiera a ese nivel de producción de gas natural. Y luego están, por supuesto, los efectos en cadena, que es parte del tema que quiero comentar contigo hoy. Entre ellos la fundición de aluminio, que se utiliza la energía local barata y accesible del gas que sale de ese yacimiento. Así que si no tienes una producción de aluminio barata, ya sabes, una fundición económica a gran escala, eso tiene consecuencias en todo el mundo. En la fabricación de aviones, en la industria del automóvil, afectará a Tesla, afectará al suministro de material médico y a muchas otras cosas. Y de nuevo, eso se verá en un plazo de entre 3 y 5 años. Pero hay otros efectos a más corto plazo, de unos 12 a 18 meses, como por ejemplo la escasez de ácido sulfúrico, que repercute en la producción de fertilizantes fosfatados, o la falta de helio, que ahora es incluso mucho peor que hace 2 semanas, porque China ha anunciado la prohibición de exportar helio. Y si no me equivoco, eran el segundo mayor productor del mundo.
Y el helio se usa en los microchips, Daniel. Y aquí es donde Trump tiene que darse cuenta de que esto va a volverse en su contra y va a afectar gravemente a su presidencia. Porque la burbuja de expansión de la infraestructura de inteligencia artificial, como dicen muchos, depende de poder comprar memoria de gran ancho de banda y microchips fabricados con litografía EUV que utiliza helio. Si no tienes helio, no puedes fabricar los microchips y no puedes alimentar la burbuja de la inteligencia artificial. Y entonces vas a tener algún tipo de corrección importante. Podría producirse, por ejemplo, un desplome del sector de los semiconductores. ¿Cómo sería eso bajo la administración de Trump? Por cierto, tenemos una noticia de última hora. Gary acaba de enviarla. Hablamos de esta posibilidad esta misma mañana y ahora, al parecer, ha ocurrido. El memorando de entendimiento con Estados Unidos ya no está en vigor, según el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán. El Parlamento había dicho que iba a votar sobre ello esta mañana y parece que finalmente lo hicieron. Ahora la situación se ha vuelto más complicada, porque incluso defender el párrafo 5 ya no parece tener base alguna. ¿Qué te preocupa en este momento? ¿Cuál es la preocupación más inmediata que tienes sobre las posibles consecuencias? Algo podría afectarnos a raíz de lo que ya ha pasado. Bueno, fíjate en los márgenes de refinado de productos como el diésel y el queroseno. Eso es lo que más me preocupa ahora mismo. Y sé que el Dr. Chris Martenson, a quien también habéis tenido aquí, comparte esta preocupación. El diésel y el queroseno se obtienen en refinerías preparadas para procesar crudos más pesados y no se pueden adaptar de la noche a la mañana. Así que no estoy diciendo que vayamos a quedarnos sin diésel en todas partes. Es muy probable que tengamos escasez de diésel. Podríamos llegar a tener un racionamiento del diésel, pero lo que es seguro es que el precio del diésel va a subir mucho. Y las aerolíneas probablemente se verán obligadas a reducir vuelos. Eso podría afectar también a las empresas de transporte aéreo de mercancías, como FedEx o UPS, entre otras. ¿Y qué significa eso? Pues que todo lo que se mueve por carretera en Estados Unidos, la comida del supermercado, los productos de bricolaje, los materiales de construcción, el equipamiento médico, todo va a ser mucho más caro, simplemente por los kilómetros de carretera necesarios para transportarlo. Y esa situación podría prolongarse bien entrado el año 2027, sobre todo si no se encuentra un camino hacia la paz que parezca viable. Y creo que no he visto las estadísticas de hoy. De hecho, no conseguí encontrarlas antes de que empezara el programa. Pero cuando miré las cifras de ayer, revisando las últimas 48 horas, no había habido ningún barco en tránsito, a pesar de lo que dijo el CENTCOM, a pesar de lo que dijo el presidente sobre el petróleo saliendo a borbotones. No había salido nada de petróleo por el corredor sur, y solo unos pocos barcos por el corredor norte, el que Irán había autorizado. Así que incluso ayer seguía cerrado. Bueno, pues ahora, el presidente Trump ha dicho esta mañana que hay un bloqueo. Se suponía que entraría en vigor a las 4 de la tarde de hoy. No sé si va a ser así, pero eso es dentro de unos 25 minutos. Pero ahora, la parte iraní ha dicho, ¿sabes qué? Da igual eso. Mejor digamos que el memorando de entendimiento se ha acabado. Así que no hay nada que diga oficialmente que se ha terminado, pero ellos lo dan por hecho. Tuvimos, y creo que quizá lo viste, al profesor Morandi ayer, que nos explicó lo que iba a hacer la parte iraní. Y más tarde uno de los funcionarios iraníes lo confirmó. Dijo que si no se levantaban las sanciones, si no se liberaban los activos congelados y si Israel no se retiraba del Líbano, entonces ni siquiera iban a negociar. Pues bien, ahora dicen además que no hay ningún memorando de entendimiento. Entonces, ¿dónde nos deja eso ahora mismo? Bueno, lo que me parece interesante de todo esto es que la posición de Irán ha sido coherente todo el tiempo, mientras que la de Trump
ha ido dando tumbos por completo. Cambia constantemente. De hecho, su exigencia de un peaje del 20% de ayer, al parecer, ya se ha transformado hoy. Ahora va a pedir un peaje equivalente del 20% como inversión en Estados Unidos. Y quizá viste mi tweet sobre eso. Dije, ¿cómo va a cobrar el gobierno estadounidense un 20% de peaje a barcos que están en llamas? Porque todo lo que Irán tendría que hacer... Bueno, ya entiendes la idea. De hecho, bromeé diciendo que teniendo en cuenta lo estrecho que es el estrecho en su punto más angosto, donde las aguas son claramente territoriales de Irán y de Omán al sur, para traer drones comerciales en Amazon que tienen suficiente alcance para alcanzar los barcos desde la costa iraní. Ni siquiera hacen falta drones militares. Son drones comerciales, de los que se compran fácilmente y pueden volar unos 20 kilómetros. Eso no es nada raro. Así que, para Irán, acosar barcos allí les cuesta casi nada. Pero para el ejército estadounidense defender esos barcos cuesta una fortuna, y a largo plazo no es viable logísticamente. Quiero decir, Daniel, tú has servido, sabes de logística, de líneas de suministro, y de lo complicado que es mantener una fuerza desplegada, una base avanzada con toda la comida, el material médico y todo lo que hace falta. No se puede mantener eso para siempre al otro lado del mundo. Simplemente no podemos hacerlo. Sabes, incluso recuerdo algo más concreto de mi última misión de combate en Afganistán, en 2011. Teníamos uno de esos puestos avanzados en la provincia de Kunar, que requería a toda una brigada una vez al mes, y a veces dos, solo para llevar suministros al puesto avanzado. Así que necesitábamos cobertura aérea para poder ir, porque los talibanes controlaban todo el terreno a ambos lados de la única carretera de entrada y salida. Siempre nos hostigaban, y a veces incluso sufríamos bajas, y todo eso solo para abastecer una base avanzada, para que pudieran seguir teniendo suministros. Y en realidad no hacían nada, simplemente estaban allí. Y eso era una situación sobre el terreno relativamente pequeña. Ahora, cuando hablas de esto, es algo muchísimo mayor. Y además no cuesta nada. Mencionaste lo del fuego. Mira este video corto de aquí. Ha habido una oleada de ataques de Irán contra barcos comerciales. La naviera holandesa Stolt Tankers ha confirmado que uno de sus buques, el Stolt Magenta, con bandera de Liberia, fue alcanzado. El impacto provocó un incendio en la sala de máquinas. Y cuando vemos estos ataques contra embarcaciones comerciales, muchas veces los golpes se concentran precisamente en la sala de máquinas, lo que demuestra una puntería muy precisa por parte de los iraníes. Así que eso sigue igual. Y ahora hay más ataques y algunos de los otros bombardeos de los que hablamos. Mike, cuando Irán dispara, acierta. Y si son misiles de Hamas alcanzando algunos de nuestros centros de mando y control y todo eso, ¿dónde está ese famoso sistema de defensa aérea PAC-3 que decimos tener? Porque todo está pasando. Bueno, exacto. Ese es el punto clave, que Irán tiene la capacidad de precisión en sus municiones para atacar con exactitud no solo barcos, sino también, como decías, una instalación o base de HIMARS. Creo que eso estaba en Bahrein, si no me equivoco. Ahora bien, lo que esto significa, y déjame añadir un capítulo un poco más oscuro a esta conversación, es que acabas de mostrar una imagen de un petrolero en llamas. Lo que el público tiene que entender, y sé que lo entiende, porque está muy bien informado, por eso siempre es un honor participar contigo, es que la infraestructura que mantiene con vida a 8.000 millones de personas hoy en día está siendo desmantelada. Está siendo destruida. Esa infraestructura no se puede reparar de la noche a la mañana. Ya mencionamos el campo de Ras Rakan, la pérdida de gas, pero también están esos buques cisterna, como los que acabas de mostrar. Cuando transportas gas natural o gas natural licuado, o transportas petróleo o cualquier otro material que sea explosivo y puede incendiarse con facilidad y destruir todo el barco, tú, como propietario o asegurador del buque,
no vas a asumir ningún riesgo. Ni siquiera vas a navegar cerca de Irán si están lanzando fuegos artificiales. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como dicen en la gasolinera, no fumes cerca de la gasolina. No quieres que todo tu barco acabe envuelto en llamas. Y si pasa, dime Daniel, ¿cuánto se tarda en construir un superpetrolero? ¿Cuántos años en un dique seco, verdad? ¿Y cuántos diques secos tenemos en el mundo? No lo suficientes. No lo suficientes para reponerlos. Si empezamos a perder barcos, empezamos a perder infraestructuras, empezamos a perder campos petrolíferos que se están deteriorando cada día que no bombean por los efectos de lo que ocurre cuando el lodo del petróleo se queda ahí, se mezcla con agua, con parafina y con todo lo demás. Así que cada día que esto sigue así, Daniel, hay un impacto que durará años y que va a destruir la capacidad de cierta parte de la humanidad para seguir existiendo en este planeta. Ahí es donde estamos. Sí, exacto. Y quiero entrar en algunos de los problemas más grandes que están surgiendo, especialmente en ese tema del suministro, porque es uno de tus puntos fuertes aquí. Pero me pregunto si tienes algo que decir sobre esto. Y no te he preparado de antemano, así que no sé si es tu área o no. Pero sé que uno de los temas de los que se habló cuando se impuso el bloqueo, de hecho cuando empezó la guerra, fue que al no poder salir ninguno de los barcos, surgió todo este problema con el petróleo retenido. Porque todos ellos, Irán, Arabia Saudí, tuvieron problemas, o casi todos. No podían seguir bombeando al mismo ritmo, porque los tanques de almacenamiento en tierra se llenaron, y no tenían barcos donde meterlo, así que tuvieron que parar. Luego llega el memorando de entendimiento, y decimos que vamos a volver a poner esto en marcha. Así que empezaron a reactivar todo, pero ahora, de repente, se ha vuelto a detener otra vez. ¿Podrías hablar un poco de los posibles problemas que esto puede causar a la propia industria, al tener que bombear petróleo, luego parar y después volver a encender y apagar el sistema? ¿Qué efecto puede tener eso en todo el proceso? Bueno, es algo muy conocido en la industria del petróleo, que si los pozos permanecen sin uso, incluso a veces durante periodos cortos, a veces tan solo unos días, otras veces unos meses, se empieza a perder la capacidad de producción permanente a largo plazo de ese pozo. El problema es que no lo sabes hasta que intentas volver a ponerlo en marcha. Cuando lo haces, entonces puedes empezar a ver cuánto flujo estamos obteniendo, cuánta presión tenemos que aplicar, cuánto tenemos que inyectar en este yacimiento para poder extraerlo. Hay que recordar que muchos de estos yacimientos, ahora mismo en Arabia Saudí, son de bajo flujo. Hoy en día no son yacimientos de alto flujo. Estos no son campos vírgenes que estén soltando petróleo gratis por todas partes. Ahora cuesta mucho más esfuerzo sacar el petróleo que hace unas décadas. Cuando ese petróleo se queda ahí y no se mueve, empieza a mezclarse y se mezcla con agua. Y antes mencioné la parafina. También se mezcla con la roca y con otras cosas porque es mucho más difícil de extraer. Y en muchos casos, la calidad del petróleo también es más baja y necesita más refinado, más procesamiento. Pero además, ¿te acuerdas, Daniel, de cuando Qatar intentó reiniciar en Ras Laffan uno de sus trenes de gas hace unas semanas y explotó, mató a varias personas y todo voló por los aires? No, eso no lo había visto. La verdad, es la primera noticia que tengo. Sí, es raro que esa noticia apareciera y desapareciera tan rápido. Al principio, algunos pensaron que podía haber sido un sabotaje israelí o iraní, pero según Qatar fue simplemente un error. Intentaron volver a encender la instalación, explotó y desapareció. Así que, de hecho, estoy seguro de que Gary puede encontrar un informe sobre eso. No me lo estoy inventando. Ocurrió, y Qatar lo anunció oficialmente. Este es el problema. Cuando has detenido toda esa producción de gas, hablo de gas licuado, no de petróleo, cuando cierras una planta así y luego intentas volver a ponerla en marcha,
Las presiones con las que trabajas, el flujo, la dinámica, las tuberías, las juntas, todo eso es extremadamente peligroso y todo tiende a explotar. Vaya, a eso me refiero, Daniel. Nuestro mundo, y no quiero desanimar a nadie con esto, yo enseño preparación, enseño cómo sobrevivir a todo esto. Podemos superarlo. Pero el mundo en conjunto está mucho más fastidiado, por así decirlo, de lo que la mayoría de la se quiere medir. Y quiero volver al tema del diésel que has mencionado hace un momento, porque el doctor Chris Martenson, del que hablábamos antes, dice que la situación es aún más grave. Afirma que Rusia ha pasado de ser un gran exportador neto de diésel, queroseno y gasolina, a convertirse en importador, debido a lo que Ucrania está haciendo con esos ataques de largo alcance, con el apoyo, el respaldo y la orientación táctica de Estados Unidos y Europa Occidental. Dice que Rusia ya no está generando oferta para el mundo, sino demanda, y sostiene que la crisis energética es peor de lo que se nos ha contado. Y ahora además tenemos que añadir nuevos problemas en este comercio. Así que, ¿hasta qué punto puede llegar a ser grave esto? ¿Y se puede resolver rápidamente? Es un problema muy serio. El doctor Chris Martenson tiene toda la razón. La gente debería seguir su trabajo porque hace una investigación extraordinaria. Y lo que está ocurriendo es, tal como decías, que Ucrania, con la ayuda de países europeos que están proporcionando esos drones, y sin duda también con apoyo de Estados Unidos mediante imágenes por satélite y selección de objetivos, está consiguiendo atacar las refinerías de petróleo en Rusia. Porque Rusia es enorme, ¿verdad? Es un país geográficamente inmenso. No se puede proteger cada metro cuadrado del país contra los drones. Y las refinerías están repartidas por todo el territorio ruso. Son muy regionales. Como resultado de que muchas de esas refinerías han sido dañadas, el tiempo de reparación de algunas de ellas será de varios años. Para algunos serán meses, pero para otros, años. Y por eso, Rusia estaba cubriendo el hueco, suministrando el exceso de petróleo que faltaba del Golfo Pérsico a países como la India y China, claro. Ahora ese exceso de petróleo ha desaparecido del mercado al mismo tiempo, así que es un doble golpe para el sistema de los flujos energéticos mundiales. Esto se ha convertido en una guerra energética, como dijo Matt Bracken en una publicación hoy. Se ha convertido en una guerra energética. Bueno, quizás siempre lo fue, pero la energía es el punto de estrangulamiento del mundo. Y pensemos en el hecho de que bajo Trump, la OTAN está destruyendo la capacidad de refinado de Rusia, cuando hace solo unos meses le estaban pidiendo a Rusia que siguiera adelante. Le estaban levantando las sanciones. No lo entendí. Me dejó perplejo. Estamos levantando las sanciones y luego las volvemos a imponer, aunque el flujo sigue igual. Es como si la mano izquierda no supiera lo que hace la derecha. ¿O acaso nada está conectado al cerebro? Supongo que eso es lo que tenemos que preguntar. Esto demuestra la situación desesperada de la escasez, sobre todo de los crudos más pesados, como el que sale de los Urales, en Rusia. Y no olvidemos los yacimientos de gas, también los de Yamal, en el noroeste de Rusia, que son fundamentales para el suministro mundial de gas. Pero al destruir las refinerías rusas y seguir intensificando la guerra en el estrecho de Hormuz, lo que ha hecho Occidente bajo Trump es crear un doble golpe al flujo energético del planeta. Y si esto, Daniel, si esto se hizo con la intención de perjudicar a China, es la decisión estratégica más absurda de la historia, porque China tenía más de 1.000 millones de barriles en reservas estratégicas, y ahora simplemente está tirando de esas reservas. China va a estar bien en cuanto a producción de petróleo durante mucho tiempo. Quienes van a sufrir más serán los países que dependen de la energía occidental, como Corea del Sur, Japón y Taiwán. Además, con el tiempo, el coste, la inflación, va a golpear a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y a toda Europa occidental, que parece estar en una especie de misión suicida
ya sabes, cortando su propio suministro energético durante años. Esa es otra historia. Pero la situación es grave para Occidente. Es algo que China puede soportar y también Rusia. Lo mismo ocurre con Persia e Irán. Si Trump quisiera ir a la guerra contra los tres imperios históricos del mundo, China, Rusia contra los tres. Porque pueden ser autosuficientes. Con el tema del diésel, con todas esas cuestiones de las que habla el doctor Martins, de lo que estáis comentando aquí, ¿qué herramientas, rutas alternativas o lo que sea tiene el mercado global para hacer una especie de juego de manos? Mover un poco por aquí, un poco menos por allá, un poco más por aquí y redistribuir todo ese tipo de cosas. Hay otros tanques de almacenamiento. ¿Qué se puede hacer para mitigar el problema? ¿Qué está haciendo la industria para mitigar el problema? Bueno, como dices, la reserva estratégica de petróleo se está vaciando rápidamente. Chris Martenson publicó hace poco un informe en el que explicaba que básicamente el margen que tenemos se agota, creo que dijo en octubre, y en realidad está siendo bastante generoso. Puede que no dure tanto. Lo que está claro es que en Estados Unidos probablemente no habrá escasez de gasolina, porque la gasolina suele derivarse del tipo de crudo que producimos dentro del país. Pero el diésel y el combustible para aviones son el verdadero problema. Como mencioné antes, las consecuencias de eso son muy amplias. No hay realmente nada que se pueda hacer a nivel nacional para resolverlo, y por eso hablo de los efectos en cadena que esto provoca. Sí, tenemos petróleo. Pero no es el tipo adecuado de petróleo, y no tenemos la capacidad de refinado que necesitamos para obtener suficientes productos y mantener la economía a la que estamos acostumbrados. Así que, en última instancia, Daniel, lo que esto significa probablemente es una declaración de emergencia energética nacional, seguida de la aplicación de la ley Stafford, diría yo, con elementos de la NDA que Obama puso en marcha y que permiten autorizar otras medidas, como la propia ley Stafford, y después vendría el racionamiento, es decir, racionamiento del diésel, una cantidad determinada para los agricultores. Y si no tienes suficiente para cosechar tus cultivos, bueno, suerte. Una cantidad de diésel para el transporte, otra para el ejército y así sucesivamente. Podríamos encontrarnos con un racionamiento de diésel impuesto por el gobierno antes de que acabe este año. Así que claro, la Casa Blanca va a querer aplazar eso hasta, no sé, el 3 o el 4 de noviembre, más o menos por esas fechas, y ya se preocuparán después. Porque me da la impresión, y aquí va mi pregunta más concreta, de que incluso con lo que está pasando con Rusia, que ahora se ha convertido en importador neto de diésel, sigue habiendo suficiente en los depósitos y circulando por los sistemas, como para que quizá durante otro mes o dos, aunque el estrecho esté cerrado otra vez, apenas lo notemos. Puede que sea un poco más caro, $4 o $5, que duele, es incómodo, pero no es un desastre, y todavía hay suficiente para todos. ¿Ese es el margen de tiempo del que estamos hablando? Sí, tienes razón. Esto no va a ser catastrófico en Estados Unidos durante unos meses. Pero ahí está también el peligro, porque la gente piensa, bueno, hoy todo está disponible, así que no va a pasar nada malo. El problema es que la mayoría no entiende lo largas que son estas cadenas de suministro y los plazos que implican, lo que llamamos la cola larga del riesgo en esas cadenas. Y no se trata solo del diésel, también del helio, también de la nafta, que es necesaria para los plásticos de los envases de alimentos, del ácido sulfúrico. Y ni siquiera hemos hablado mucho de los fertilizantes, la urea, el fosfato frente al nitrógeno. Quería retomar algo que has dicho hace un momento, porque no tengo mucho conocimiento sobre ese tema, y me encantaría que nos lo explicaras, tanto a mí como a nuestra audiencia. Has mencionado el tema del aluminio y cómo eso va a empezar a causar problemas, incluso para los fabricantes de coches o para otros sectores.
¿Podrías contarnos un poco más sobre ese problema? Bueno, la fundición de aluminio requiere una cantidad enorme de energía y por eso gran parte de esa producción se hace en Oriente Medio. Quiero decir, hay otras plantas en distintas partes del mundo, también en Rusia, y al menos una en Estados Unidos que sigue operando. Pero es un proceso muy intensivo en energía. Así que, cuando no se dispone de gas natural barato, con la abundancia que teníamos antes de finales de febrero, ya no es rentable producir aluminio. Y creo que el precio del aluminio ya ha subido por encima de $3,500 por tonelada métrica, o quizá incluso 3,800. Tendría que comprobarlo. Pero ha subido mucho más de un 10%, y va a seguir subiendo mientras continúen las escaseces. Y Daniel, es fundamental entender que aunque tenemos reservas estratégicas de petróleo, no tenemos reservas estratégicas de cosas como el aluminio, los fertilizantes, el helio, la nafta, el polietileno o el ácido sulfúrico. No existe una reserva de ácido sulfúrico a la que puedas recurrir. Cuando se acaba, se acaba. Y cuando se agotan estas cosas que acabo de mencionar, los efectos en cadena no van a ser bastante graves. Por ejemplo, todas máquinas de resonancia magnética que funcionan en nuestro país necesitan helio. Sin helio, no hay raíz. Vaya, no lo sabe. Bueno, sí, y también la producción de microchips y el análisis de espectrometría de masas en laboratorio. Tengo un laboratorio. Hacemos varios análisis de espectrometría de masas. En marzo compré el suministro de helio para todo un año, y todo el mundo me preguntaba por qué. Yo decía, confía en mí, ya verás por qué pronto, ya lo verás. Así que tengo estos enormes tanques de helio, unas bombonas grandísimas que llegan en un camión con plataforma elevadora y todo. Sí, quizá no debería decir esto en público, pero tengo más helio que casi cualquier laboratorio, probablemente en Texas. A lo mejor el gobierno viene a confiscármelo bajo la NDAA. Entréganos tu helio. Mejor no hablemos más de eso. Sí, quizá un poco tarde para eso. Hasta que llegue ese día tengo mucho helio. Pero no se puede acumular todo de esa manera. Y como país, no tenemos esas reservas. Pasemos a otro de los temas, quizá uno de los más críticos. Lo has mencionado un par de veces, y es el de los fertilizantes. Esto lo publicó hace unos días la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Crisis en el Estrecho de Hormuz. La escasez de fertilizantes afectará la próxima cosecha y el suministro de alimentos. El director general de la organización subrayó hoy que la escasez mundial de fertilizantes, provocada por la interrupción en el Estrecho de Hormuz, llevará a menores rendimientos y a un suministro de alimentos más ajustado en la segunda mitad de 2026. Así que este es otro de esos temas de los que hablas, en los que puede que durante el resto del verano todo siga igual, pero hacia finales de 2026 y ya en 2027 habrá un problema. La agricultura funciona con un calendario de cultivos que no se puede posponer, dijo. Los fertilizantes deben aplicarse en momentos concretos del ciclo del cultivo. Si no llegan a tiempo, y podría añadir, en la cantidad adecuada y a un precio asequible, los rendimientos bajan, ocurra lo que ocurra después. ¿Cuáles son tus preocupaciones respecto a los fertilizantes? Aquí es donde la situación se vuelve realmente grave en todo el mundo. Hay hambrunas en muchos países, sobre todo en el sudeste asiático, pero también en partes del África subsahariana. La hambruna ya está prácticamente garantizada. Decenas de millones de personas se enfrentarán a condiciones de hambruna en el año 2027, según la situación actual. Y cada día que Trump mantenga esta guerra, ese escenario va a empeorar mucho más. Hay varias razones para ello, por supuesto, pero la principal es que ya existen poblaciones marginadas en cuanto al acceso a los alimentos. Cada día, en países como Yemen, aunque cueste creerlo, o Somalia. También afectará a la India, donde el gobierno subvenciona los fertilizantes para que los agricultores indios puedan producir suficiente comida para alimentar a más de 1.300 millones de personas.
Se necesita mucho fertilizante, y el precio normal de mercado de ese fertilizante es inasumible para los agricultores indios. Por eso el gobierno lo subvenciona, pero ahora están teniendo que pagar una fortuna por él, lo que le está costando al gobierno indio una cantidad extraordinaria de dinero. Ahora bien, hay que entender que existen dos vías distintas de producción de fertilizantes, que son fundamentales para comprender esto, y ambas están relacionadas con el Golfo Pérsico. Una es la de los fertilizantes nitrogenados, que se obtienen mediante el proceso Haber-Bosch, donde se utiliza gas natural para extraer nitrógeno de la atmósfera. El 79% del aire es nitrógeno, pero está unido en forma de N2, es decir, un átomo de nitrógeno con otro átomo de nitrógeno. Para separar ese nitrógeno hace falta una presión enorme, cientos de atmósferas, y un calor muy intenso. Ese proceso rompe las moléculas de nitrógeno y permite que se combinen en otras formas que las plantas pueden absorber, porque las plantas no pueden usar directamente el nitrógeno del aire. No funciona así. El proceso Haber-Bosch consume una cantidad enorme de energía. Eso es lo que hacían empresas como BASF en Alemania antes de la destrucción de los gasoductos Nord Stream. Usaban gas ruso barato para extraer el nitrógeno del aire y producir fertilizantes nitrogenados, como la urea y otras formas que alimentaban a Europa Occidental. Pues bien, esos tiempos se acabaron y ahora van a desaparecer también para buena parte del mundo. Pero luego está la vía del ácido sulfúrico para los fosfatos. Si extraes del suelo una roca rica en fosfato y quieres obtener un fertilizante a base de fósforo, ¿cómo sacas el fósforo de la roca? Necesitas un ácido fuerte. Tienes que bañar las rocas en ese ácido, y ese ácido es el ácido sulfúrico, que se produce como subproducto del petróleo que sale del Golfo Pérsico, porque ese petróleo es lo que llaman agrio. ¿Qué significa agrio? Pues que contiene azufre, así que hay que eliminar ese azufre, y entonces te queda una enorme pila de azufre. Luego conviertes ese azufre en ácido sulfúrico, y con ese ácido extraes el fósforo de la roca fosfática. Y luego está el otro tipo de fertilizante, el nitrógeno y el fósforo. Ahora mismo, ambos sistemas de suministro están destrozados, lo que significa que el mundo va a pasar hambre. No todos los países, pero en conjunto, el mundo va a pasar hambre. O dicho de otra forma, los 8.000 millones de personas que viven hoy, que están comiendo sobre todo alimentos del año pasado o las cosechas de primavera del hemisferio norte, van a descubrir en 2027 que ya no existe la infraestructura necesaria para producir comida suficiente para 8.000 millones de personas. Y entonces, la cuestión será, ¿qué países sufren la peor crisis primero? ¿Y cuánta gente muere en esos países? Está muy claro que esa es la situación a la que nos enfrentamos. Déjame preguntarte algo. Cuando esas crisis empiezan a manifestarse, hay formas de sortearlas entonces. Algo así como, vaya, tenemos un problema, abramos el estrecho cuanto antes. ¿Cuál es el impacto duradero una vez que empieza a manifestarse, como estás diciendo? De nuevo, la recuperación va a ser larga, entre 12 y 18 meses para cosas como el ácido sulfúrico, así que se va a perder todo un año de siembra. Y esa publicación que mostraste antes deja claro que hay que aplicar esos fertilizantes en momentos muy concretos. Ahora bien, recordemos que estamos hablando de países como Bangladesh, por ejemplo. Los tiempos de cultivo allí son muy distintos a los de Norteamérica. E incluso dentro de Norteamérica también varían, obviamente por la diferencia de latitud. Así que con cada mes que pasa, hay algún país que necesita estar plantando alimentos con el fertilizante ya aplicado. Hemos tenido mucha suerte en Norteamérica porque en la temporada de siembra de primavera que ya pasó, la mayoría de los agricultores pudieron conseguir la mayor parte de su fertilizante. Así que en realidad tenemos suficiente comida en Estados Unidos hasta el otoño. Pero la gran pregunta es la temporada de siembra de otoño.
¿cuánto fertilizante estará disponible para los agricultores estadounidenses? Si esa cantidad se reduce incluso a la mitad, eso significa que, bueno, los cultivos de invierno, o según la zona, los cultivos de primavera, ya sabes, porque en Texas, donde estoy yo, hay como 2 temporadas de cultivo, y también está el trigo de invierno que se cultiva en Montana, y así sucesivamente. Pero según la época del año, empezaremos a ver una menor producción de alimentos a finales de este año y durante todo el 2027, incluso en Norteamérica. Eso va a provocar más escasez de comida, aunque no una hambruna masiva en Estados Unidos. No estoy diciendo que vayamos a vivir algo tipo Mad Max con canibalismo por todas partes, pero sí habrá millones de estadounidenses más haciendo cola para conseguir comida. Y esto, junto con el aumento del precio del diésel, que encarece el transporte de los alimentos, hará que la inflación alimentaria se dispare como nunca antes. Y estoy bastante seguro de que Trump seguirá diciéndonos que los huevos están más baratos, pero ignorará todo lo demás que te cuesta el doble. Sí, y ahí es cuando empiezan los problemas. Trump ha sido sorprendentemente eficaz, manipulando los mercados y el precio del petróleo en papel durante todo este proceso. La última vez que lo miré, seguía en los 70, o quizá ahora esté en los 80 bajos, lo que sigue siendo muy por debajo de lo que todos los expertos, incluido Chris Martinson, que estuvo en mi programa hace más de un mes, decían que sin duda tenía que estar mucho más alto, porque esa señal es la que la gente necesita para entender cómo debe cambiar su consumo. Pero con esa señal equivocada, el consumo no cambia, y eso de forma perversa empieza a devorar más. Y ahora, si llegamos a ese punto en el que ya no queda nada más adelante, entonces sí que vamos a tener un problema serio. Y como pasa con todas estas cosas, me da la impresión de que tanto si hablamos de la cantidad física de un barril de petróleo, como del diésel, los fertilizantes, el helio o el aluminio, lo que sea, todo eso empezará a notarse más adelante. Y cuando empiece a notarse y ya no puedas disimularlo, ni decir que el precio es bajo cuando en realidad está tan alto, entonces ya será demasiado tarde para arreglarlo. ¿Es así? Sí. ¿Estás en guerra con las moléculas o estás en guerra con la tabla de los elementos? Hace poco tuve a Tucker Carlson en mi programa y tiene un gran sentido del humor. Le conté algo que también quiero compartir contigo. Hemos inventado un nuevo juego. En lugar de piedra, papel o tijera, tenemos piedra, papel, tijera y petróleo. Y el petróleo gana al papel. Así que puedes intentar cubrir todo el petróleo con papel, ¿verdad? Puedo verlo. Exacto. Todos esos contratos de papel del mundo, que en realidad son solo una apuesta sobre el precio futuro del petróleo, no van a resistir una escasez real de petróleo, una escasez física de las propias moléculas de petróleo y de todos los productos derivados de los que estamos hablando, como el diésel. Así que, y por cierto, quizá esos operadores de petróleo sean simplemente ingenuos y se crean que cada vez que Trump dice que hay paz o que Irán quiere llegar desesperadamente a un acuerdo, lo ha dicho como 50 veces, si estás operando basándote en eso y eres lo bastante crédulo como para creértelo, entonces vas a ponerte corto en petróleo porque piensas que los precios van a bajar. Y eso se convierte en una profecía que se cumple sola, aunque solo por un corto periodo de tiempo, hasta que llega la escasez real. Entonces tus posiciones cortas se hunden y lo pierdes todo, sobre todo si estás apalancado. Ahora bien, incluso el Dr. Martinson se sorprendió de que el petróleo haya mantenido un precio tan bajo como materia prima durante tanto tiempo. Y yo también me he sorprendido. Pero los dos sabemos, y somos conscientes, de que eso no puede durar para siempre. Tarde o temprano, y probablemente en los próximos meses, el petróleo volverá a su precio natural según la oferta y la demanda, que está claramente muy por encima de los $100 por barril, y según algunos expertos, más bien entre 150 y 200. Así que, sin duda, eso está por llegar.
no doubt coming. Sí, y como decías, no hay manera, las moléculas son lo que son. No puedes maquillarlas, no puedes disimularlas, van a tener efecto. Supongo que tendremos que esperar y ver cómo acaba todo esto. Lo último que quería comentarte, porque vi tu publicación en X esta mañana y sé que estás al tanto, pero, para que nuestra audiencia lo entienda, quiero enseñarte un par de cosas. Sabemos, por supuesto, que el presidente Trump dijo que va a imponer esa tasa del 20%, o lo que sea. Lo mencionaste hace un minuto. Pues bien, hace un par de días, fue hace un par de semanas, Marco Rubio dijo que Irán no puede cobrar peajes en el estrecho de Hormuz. Y tenía esa expresión un poco burlona en la cara, que podéis ver ahí en la imagen. Rechazó por completo la idea de cobrar tasas de tránsito. Dijo que es una vía marítima internacional y que ningún país puede cobrar peajes ni tasas en una vía internacional. Añadió que creía que todos los países de la región estarían de acuerdo, aparentemente con una sola excepción. Y aquí tenemos al general Keith Kellogg, en Fox News, hace apenas un par de horas. Creo que a esto hay que llamarlo una tasa de mantenimiento. Quiero decir, estamos usando nuestros buques para escoltar a esos otros buques. Ellos también tienen activos fungibles con los iraníes. Son miles de millones de dólares que podrían usarse para compensar a las navieras si sufren daños. Pero creo que el pueblo estadounidense puede ser reembolsado por esto, y reembolsado diciendo, mira, si no tienes el valor de pasar por el estrecho, a menos que te escolten buques estadounidenses, entonces vas a pagar una tasa de mantenimiento por hacerlo. Y no es el único sitio donde lo hacemos. También pasa en el estrecho de Malaca. Así que hay una forma de hacerlo. No lo llamas una tasa por simple guía a través del estrecho, pero yo lo llamaría una tasa de mantenimiento, y no veo ningún problema con eso. Sí, de verdad, no veo ningún problema con eso. Vamos, Mike. Hace apenas unos días nos estábamos burlando de los iraníes por decir que no estaban cobrando peajes, sino una tasa, y dijimos, vaya locura. Marco Rubio dijo que eso iba contra el derecho internacional. Y ahora resulta que dicen, bueno, da igual, vamos a hacerlo. A mí esto me parece muy raro, y además, como estadounidense, me resulta humillante. Bueno, cada vez que quiero echarme unas buenas risas, escucho a Marco Rubio dando lecciones al mundo sobre derecho internacional. Es todo un personaje. Sí, al principio Trump dijo que Irán no podía cerrar el estrecho y luego dijo que lo cerraríamos nosotros. Después dijo que Irán no podía cobrar un peaje y luego dijo, bueno, lo cobraremos nosotros. Y como decía el comandante que acabáis de tener ahí, no recuerdo su rango, Kellogg, sí, el general Kellogg, perdón. No soy militar, a veces me lío con los rangos, pero está completamente equivocado en eso. La amenaza para la seguridad de los barcos no viene de Irán. Irán no tiene ningún interés en atacar barcos. Lo que quiere es que los barcos pasen y paguen un peaje del 1%. La verdadera amenaza es la presencia de la Marina estadounidense en la región. Esa es la única razón por la que Irán dispara contra esos barcos. Están intentando usar una ruta naval que no está aprobada por el memorando que Trump aceptó y que establece que Irán puede básicamente gestionar el estrecho. Así que, si la Marina de Estados Unidos se marchara, todos esos petroleros no tendrían ningún riesgo de ataque. No entiendo por qué a los generales les cuesta tanto comprender algo tan básico como la economía. Sí, claro, o lógica, ¿no? Sí, hombre, sí. Hay tantas cosas que pueden ir en esa línea. Y podríamos meternos con el general Kellogg, pero lo dijo con tanta seguridad que parecía que, claro, podíamos imponer velocidad, porque ¿por qué no? Porque somos americanos, podemos hacer lo que queramos. Pero esos tiempos se acabaron. Aún no nos hemos dado cuenta, porque ese tipo de cosas ya han pasado. Bueno, quiero decir, vayamos a 1992. Desde entonces hasta ahora, hemos hecho lo que nos ha dado la gana. No me importa quién se quejara.
Decíamos, sí, llora si quieres, esto es lo que vamos a hacer. ¿Vas a detenerme? No. Sigamos. Y funcionó. Pero eso tenía fecha de caducidad. Resulta que ya la hemos pasado, y ahora hay alguien que se nos enfrenta, y no sabemos qué hacer a continuación. Porque al final, es la única forma en que nuestros cerebros están programados a ese nivel de élite, que está podrido hasta la médula. Y por eso pasa lo que pasa. Porque ves que ni siquiera dudan en decir cosas grotescamente ilógicas, irracionales o contradictorias. Les da igual y ni siquiera se sonrojan por ello. Y para mí eso va a perjudicar y va a hacer más difícil que se abra de una vez el maldito estrecho. No se abrirá mientras la Marina de Estados Unidos esté allí, sinceramente. Y te lo digo en serio, Daniel. El estrecho solo estará bajo el control de Irán, punto, por una cuestión de geografía. Por geografía nada más. Mira, si crees que puedes bombardear un paso marítimo, un estrecho que tiene, no sé, unos 25 kilómetros de ancho o lo que sea, si crees que puedes hacerlo desaparecer a base de bombas, adelante. Es un poco como esa vieja historia, ya sabes, la acorazados with your faro. El acorazado dice algo así como, somos un acorazado y tienes que mover 15 tu rumbo 500. Y el faro es como, somos un faro, ya sabes, depende de ti. Trump está en guerra con un faro, con la geografía, con las montañas, con la tierra, con el planeta. Y también está en guerra con la tabla de los elementos, como tú y yo hemos comentado hoy. Piensa en todos los elementos, el helio, el azufre, el fósforo y todos los demás. No se puede luchar contra el universo así. No se puede luchar contra la geografía del planeta. Pero hasta que la gente no se dé cuenta de eso, el mundo entero va a pagar un precio. Sí. Y por desgracia, no veo ninguna vía para que vuelva la sensatez antes de que empiecen a aparecer las consecuencias más adelante. Eso me hace pensar que lo más probable es que veamos esas malas consecuencias quizá incluso a finales de este año, en otoño, o puede que ya a finales del verano. No lo sé. Tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas, porque ahora mismo, dime si no estás de acuerdo, con esa mentalidad que tienen hoy, hablando así. Y además, parece que la parte iraní ha dicho que el memorando de entendimiento ya no vale, que está anulado. Así que olvídalo, se acabó. Y Trump, bueno, al parecer dentro de un par de minutos va a entrar en vigor el bloqueo. Y veremos qué hace Irán. Todo eso lo único que hace es alejar aún más la posibilidad de resolver esto. Así que todo lo que habéis estado comentando en este programa va a seguir acumulando problemas. Bueno, lo que Irán entiende, porque tiene una gran paciencia estratégica, es que al final los costes económicos para Occidente se vuelven insoportables. Y todavía no hemos llegado a ese punto. Probablemente falten solo unos meses, pero ese día llegará. El problema es que cuando llegue, incluso si Trump dice, Dios mío, esto es demasiado doloroso económicamente, demasiado costoso políticamente, tenemos que dar marcha atrás, revertir el rumbo llevará años. Así que, Daniel Davis, el Partido Republicano va a sufrir muchísimo políticamente por esto, porque durante muchos años la gente en Estados Unidos va a decir, ya sabes, eso lo hizo Trump. ¿Por qué estoy pagando más por la comida? Eso lo hizo Trump. ¿Por qué pago más por el combustible? Eso también lo hizo Trump. ¿Por qué no puedo permitirme vivir? Eso es Trump. Y créeme, quiero decir, los demócratas ni siquiera tienen que contratar agencias de publicidad. Solo tienen que poner videos de Trump las 24 horas del día durante la campaña y con eso ganan las elecciones. Y luego, ¿quién sabe lo que harán con este país, con todo ese marxismo, el espionaje, la vigilancia y todo lo demás? El pueblo estadounidense está en una situación muy difícil. No quiero usar malas palabras, pero madre mía, la cosa no pinta bien. No está bien. No está nada bien. Y dan ganas de soltar palabrotas, que no vamos a usar. Claro, pero
Casi lo pide, la verdad. Mira, hay muchas malas noticias, pero la gente tiene que saber cuáles son las consecuencias y lo que está pasando, para que luego nadie diga, ¿cómo? ¿Esto ocurrió? No, porque gracias a gente como tú, a este programa, al Dr. Martinson y a otros muchos, esta información está saliendo a la luz. Tucker Carlson también en tu programa, hablando de todo esto. La gente tiene que conocer la verdad, así que lo primero es compartirla. Este es el momento de hacer oír tu voz, de una forma u otra, y de abrir los ojos de una vez. Tenemos que salir de este lío. Tenemos que dejar atrás estas tonterías que están ocurriendo con la guerra entre Rusia y Ucrania, que además está complicando todo el tema energético. Tenemos que dejar de cavar más hondo antes de encontrarnos en una situación de la que no podamos salir. Let me add this one last statement. Déjame añadir una última cosa. Vivimos en un planeta con unos 8.000 millones de personas, un poco más, que dependen de una infraestructura de alimentos y fertilizantes, de combustible, de energía y así sucesivamente. Esa infraestructura se está desmantelando y alterando, se está destruyendo con un triple impacto. Si esa infraestructura desaparece, no puede sostener a 8.000 millones de personas, Daniel. Y eso significa que una parte de esa población no estará aquí dentro de un año. La pregunta es, ¿quiénes serán esas personas y qué va a intentar hacer el mundo para salvarlas? Casi nadie se da cuenta de que estamos en ese punto. Estamos hablando de la pérdida, con facilidad, de decenas de millones de personas, quizá muchas más. Easily tens of millions of people, maybe much more. Sí, y entonces a nadie le importará culpar a nadie, porque será demasiado tarde y la gente estará muriendo. Por eso, ahora es el momento de intentar arreglar algunas de estas cosas. Muchas gracias por venir, Mike. Siempre es un placer tenerte aquí. Gracias, señor. Siempre es un honor compartirle. Y también os lo agradecemos a vosotros. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y por favor, compartid esto con alguien. No lo suelo decir muy a menudo, pero hoy sí lo digo. Como habéis podido notar por el último comentario de Mike, esto es serio. Es una amenaza real, existencial, para el mundo entero. No solo para un país, sino para la humanidad. Tenemos que difundir esta información para que la gente conozca la verdad. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. We'll see you on the next episode of Daniel Davis Deep Dive.